Juan Sergio Redondo, candidato por Vox para la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Bienvenido a Ceuta Ahora. Muchas gracias por la invitación. Estamos en el último tramo de la campaña electoral, decisiva, según habéis afirmado a lo largo de toda la campaña. ¿Cómo ha ido esta campaña para Vox? Bueno, realmente la campaña, que se circunscribe a 2 semanas, ¿no? Realmente viene ya desde hace meses, prácticamente desde toda esta legislatura. En esta campaña lo que estamos haciendo es trasladar ya directamente al ciudadano pues nuestro programa electoral y nuestra propuesta política, pero realmente este programa electoral y esta propuesta política es la que venimos defendiendo durante toda esta legislatura. Nuestras propuestas, nuestras líneas programáticas, nuestras defensas de principios y de valores las hemos ido exponiendo en esta legislatura, en nuestra acción política y en nuestra acción parlamentaria. Entonces, en esta campaña lo que estamos haciendo es concentrar todas esas propuestas, concentrar todo ese discurso y todo ese programa que hemos venido desarrollando a lo largo de la legislatura, pues en 2 semanas, para intentar llegar al mayor número posible de ceutíes que conozcan nuestro proyecto y bueno, pues atraer a aquellas personas que a la fecha pues todavía puedan estar indecisas sobre su decisión de voto, sobre si votar a Vox o no votar a Vox. La presencia de Vox en Ceuta ha sido tomada como un elemento disruptivo en la política ceutí, también a nivel nacional, pero fundamentalmente en la política ceutí. ¿Cómo considera que esta situación ha podido afectar o no a vuestro partido político? Bueno, Vox ha sido atacado desde el principio. Hemos tenido una labor política muy difícil, a diferencia de otros grupos políticos que, bueno, pues, que han sido aceptados o mejor aceptados que Vox en la ciudad de Ceuta. Y quizás esa situación se haya dado no por culpa de Vox, sino por culpa de otros grupos que no estaban interesados pues en el mensaje que venía a poner Vox sobre la mesa. Nosotros hemos venido a hablar claro, a poner negro sobre blanco y a trasladar al ciudadano muchos de los problemas que desconocían o que no se planteaban durante todos estos años de gobierno el Partido Popular. Eso evidentemente pues a quienes ostentan el gobierno, a quien han tenido la responsabilidad de gobierno en los últimos 20 años, en este caso Juan Vivas y el Partido Popular, pues no gustaba, con lo cual se ha generado cierta confrontación política precisamente por poner sobre la mesa estas cuestiones. El Partido Popular no querían que se planteasen esas cuestiones, no le gustaba el discurso que venía planteando Vox y que retrataba esa cobardía o falta de acción política por parte de Juan Vivas y su gobierno, el gobierno del Partido Popular, y pues esa cuestión lo que ha hecho es que estos grupos políticos, en especial el Partido Popular, pues ataquen con dureza o intenten crear un cordón antidemocrático, que se llama cordón sanitario, un cordón antidemocrático contra Vox, asociándose al Partido Socialista, bueno, pues para demonizar la acción política, para demonizar el discurso de Vox, para intentar aislar a Vox y bueno, pues evitar que esos problemas que son graves y que afectan a la ciudad de Ceuta salieran a la luz pública, se pusieran sobre la mesa y bueno, pues retratase, como digo, la inacción y en cierto modo una parte importante de la cobardía del Partido Popular a la hora de enfrentar unos problemas que han puesto en jaque el futuro de la ciudad de Ceuta. Acaba la legislatura que ha habido varias fases en ella, ¿no? Y primero la irrupción de Vox con representación parlamentaria en la Asamblea de Ceuta, de 0 a 6, luego quedaron 4, pero aunque el Partido Popular formó gobierno, ha tenido 3 fases, a mi entender, el Partido Popular en el gobierno de la ciudad. Una intentando gobernar con una mayoría simple, otra conformando unos acuerdos que sí que lo fueron con su partido, y finalmente con el PSOE, dándole esa estabilidad a la gestión del gobierno. ¿Cómo valora todos estos procesos en donde al final Vox ha ido quedando o intentando que quedara al margen del discurso político en la Asamblea? Bueno, el Partido Popular siempre tuvo la intención clara de gobernar con el Partido Socialista. La
las elecciones de mayo, en las que nosotros tuvimos un buen número de diputados, tuvimos un importante apoyo por parte de la ciudadanía, ya vimos como Juan Vivas pues fue investido prácticamente, fue con una abstención, pero con el apoyo tácito del Partido Socialista. Incluso llegó a repartir algunas prebendas políticas, como la vicepresidencia primera, que se le otorgó a una diputada, en este caso del Partido Socialista, que es la actual vicepresidenta primero de la Asamblea, y también se crearon algunos puestos tipo controladores de barriada o alguna dirección general con la que se premió ese apoyo tácito del Partido Socialista. La visión del Partido Popular, que siempre estuvo en intentar aislar a Vox de la vida política en la Asamblea y en general en la ciudad, cambia cuando ganamos las elecciones generales. Cuando se producen las elecciones generales, cambia la situación política y el Partido Popular se ve en la necesidad de intentar cambiar de discurso, porque entiende que la ciudadanía le ha castigado ese vínculo o ese apoyo con que mantenía desde el inicio de la legislatura en la ciudad con el Partido Socialista, e intenta acercarse a Vox. Nosotros en ese momento estamos muy preocupados por el poder creciente que va teniendo el Partido Socialista en la ciudad de Ceuta al amparo del Partido Popular. Pues nosotros prácticamente quedamos horrorizados cuando empieza a entregarle Juan Vivas al Partido Socialista el control de las barriadas, le da mayor presencia en el ámbito de la decisión política, y entendemos que tenemos que cambiar esa situación, ¿no? Entendemos que nosotros tenemos muy claro que el Partido Socialista, un Partido Socialista que pacta con terroristas, que gobierna a nivel nacional con todo tipo de separatistas y de comunistas, pues entendíamos que era malo para Ceuta y que no podía tener esa capacidad de decisión política en la ciudad. Entonces entendemos que de alguna forma debemos tenderle la mano al Partido Popular para que acabe, bueno, pues con esa alianza, con ese acuerdo tácito que tenía con el Partido Socialista, y que empezásemos a desarrollar para la ciudad de Ceuta medidas que entendíamos que eran necesarias para revertir un proceso de degradación y de marroquinización y de estancamiento económico que entendíamos que debía producirse. Y por eso le tendemos la mano al Partido Popular con total desconfianza. Nosotros entendíamos que Juan Vivas es una persona que carece de escrúpulos políticos y que tiene muy poca palabra. Nosotros partíamos de esa base, pero entendíamos que debíamos tenderle la mano y se lo planteamos. Ellos recurrieron a nosotros con sus intenciones y nosotros entendíamos que ese paso lo teníamos que dar, sobre todo con el objeto de expulsar al Partido Socialista de la vida política local. Le planteamos las cosas claras a Vivas, al Partido Popular, le planteamos que era necesario un giro de 180 grados en las políticas que precisamente el Partido Popular había implementado en los últimos 20 años y que eran la responsable directa del proceso de marroquinización y degradación social que vivía la ciudad, que entendíamos que era, como digo, necesario revertir. Y le planteamos la situación con toda claridad, directamente, que entendíamos que él era el responsable de ese desastre, de todo ese proceso tan dañino y nefasto para la ciudad de Ceuta, pero que él era precisamente el responsable de tener que cambiarlo. Él tenía la obligación de alguna forma, deshacer el mal que él mismo había ocasionado. Esto es una tarea titánica, porque cuando uno es parte del problema, muy difícil es que lo sea de la solución. Pero bueno, nosotros quisimos apostar por esa posibilidad y por eso tendimos la mano. En ese momento, por su parte, todos fueron buenas palabras, todos fueron buenas intenciones y todos fueron propósitos de enmienda. Está claro que Juan Vivas está acostumbrado a mentir y en ese momento pues también lo estaba haciendo. Eso lo descubrimos rápidamente, no tardamos mucho en descubrir las mentiras de Juan Vivas y sus continuos intentos de no solo estafar al grupo Vox o al partido Vox, sino de estafar con su discurso o seguir estafando con su discurso a una parte importante de la ciudadanía. Cuando nosotros también es cierto que estuvimos unos 9 meses de acuerdo, no llegó al año y pilló el periodo de pandemia, la parte más grave de la pandemia durante ese acuerdo, pero cuando nosotros, en función a nuestras demandas, veíamos que no había respuesta o siempre eran evasivas o siempre buscaban la fórmula de no cumplir con lo acordado, empezamos a exigir
ya con más rotundidad y vehemencia que una parte importante de los acuerdos que habíamos llegado con ellos, sobre todo para el proceso de depurar el presupuesto, de una gestión más eficaz y transparente, más cercana a los ciudadanos, de poner sobre la mesa la realidad del gasto público, de hacer más ágil el presupuesto y más cercano ese presupuesto a las necesidades de los ciudadanos, acabar con todo ese tinglado de red clientelar, chiringuitos, subvenciones que ha venido caracterizando la política, tal. Bueno, pues exigimos que empezara a llevarse a cabo y que viéramos sobre la mesa la puesta en marcha de esas exigencias que teníamos, y cuando vimos que realmente no tenían ninguna intención de hacerlo, que empezaban con engaños, con darnos largas, con no atender a nuestras llamadas o a nuestras peticiones, pues entendimos que eso no podía llegar a ningún puerto, a ningún sitio positivo, y sobre todo cuando empezamos a entender que el acercamiento al Partido Socialista se estaba volviendo a producir, si es que realmente se había dejado de existir incluso durante esos meses en los que teóricamente teníamos un acuerdo. Eso hizo que nos plantásemos en una situación de firmeza, de exigir lo que habíamos acordado, y en ese momento fue cuando la negativa absoluta a recoger nuestras exigencias en el presupuesto pues hizo que el Partido Popular rompiese con Vox y se echase de nuevo en brazos del Partido Socialista. Y es aquí cuando se produce un punto de inflexión en la vida cotidiana de la Asamblea, porque el Partido Popular empieza a mostrar su estabilidad de gobierno con el PSOE. Y a partir de aquí Vox se convierte en el enemigo de toda la Asamblea, ¿no? Sí, claro. En relación a lo que venía planteando, nosotros nos damos cuenta que el Partido Popular no tiene intención de cambiar absolutamente nada de lo que se le había propuesto, se echa en brazos del Partido Socialista, y a partir de ese momento el Partido Socialista vuelve otra vez con mayor énfasis a plantear pues todas las cuestiones que había dejado a medias precisamente cuando habíamos llegado a ese acuerdo con el Partido Popular. Empieza a mediatizar la política de la ciudad con el beneplácito absoluto del Partido Popular, que asume todas y cada una de las posiciones y de los posicionamientos políticos que plantea el Partido Socialista, tanto a nivel local como a nivel nacional. Realmente el Partido Popular lo que le interesaba directamente es seguir manteniendo sus chiringuitos económicos, beneficiando a los que siempre ha beneficiado económicamente, y a la hora de la verdad pues no tenía ningún inconveniente en mantener toda la política ideológica del Partido Socialista, y tampoco tenía ningún inconveniente en mantener los intereses económicos o de los grupos que apoyan al Partido Socialista, porque en cierto modo son los mismos grupos que apoyan al Partido Popular. Nosotros no habíamos venido para eso, nosotros habíamos venido para propiciar una gestión eficaz de los recursos y para poner el presupuesto al servicio de los intereses de los ciudadanos. Por supuesto que íbamos a oponernos a esas formas de hacer política del Partido Popular, y ahora asociado de nuevo con el Partido Socialista, y claro, en ese sentido nos habíamos convertido no solo en el enemigo público número uno tanto para los intereses políticos del Partido Popular y el Partido Socialista, sino también en el enemigo público número uno para todos aquellos intereses económicos que mangonean el presupuesto de la ciudad y que además son los que benefician y apoyan los intereses del Partido Popular y el Partido Socialista, con lo cual nos echamos de enemigo a todo ese establishment político que viene mangoneando el presupuesto y en general la política de la ciudad, pues creo que desde los últimos 40 años. ¿Y usted cree que los ciudadanos se dan cuenta de que ese establishment está controlando el poder político? No lo perciben. El ciudadano en su día a día, durante todos estos años, ve la política desde fuera,
sobre todo con el control absoluto de los medios que ha tenido el gobierno de la ciudad, concretamente a través de la policía institucional que ha repartido al gobierno del Partido Popular y Juan Viva para intentar silenciar o controlar el discurso que se ha implementado en la ciudad, y el ciudadano ha sido como ajeno a esa realidad, ¿no? Se ha identificado, bueno, pues en función de la marca política, si era del PP, pues lo situaba en el espectro conservador, si era el PSOE, quizás en el aspecto de la izquierda, y no profundizaba, quitando algunos sectores que sí están más vinculados a ese interés por el conocimiento político, por todo ese estado de opinión que se puede generar en relación a la política, pero la gran parte de la sociedad se mantenía más bien ajena a esa realidad política y la única forma de conexión que tenía con la realidad política era a través de unos medios de comunicación que además eran controlados por el poder político. La presencia de Vox, la aparición de Vox en la escena política sí que consigue de alguna forma romper esa burbuja que había establecido el Partido Popular en los últimos 20 años, en connivencia también con otros grupos, en este caso con el Partido Socialista, y a partir de ese momento trasladar a la ciudadanía una parte importante de lo que se venía haciendo en la Asamblea, de cómo se iba haciendo política en la ciudad, y lo que venían pergeñándose los partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en los últimos 20 años. Nosotros sí que hemos conseguido trasladar a la ciudadanía parte importante de toda esa forma de hacer política que querían ocultar los grupos políticos y que ha venido ocultando el Partido Popular y Juan Viva en estos últimos 20 años. En ese sentido sí puedo decir que es un logro importante de la acción política de Vox, a pesar de todas las dificultades del intento de aislamiento al que nos han intentado someter tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Hemos conseguido romper esa burbuja, poner negro sobre blanco, sacar muchas de las situaciones que los ceutíes desconocían y ofrecerles a los ceutíes la oportunidad de que conociesen la realidad y, bueno, sobre todo el mangoneo y la mala gestión del gobierno de la ciudad y de los recursos públicos que venía haciendo el Partido Popular en los últimos 20 años. Y a partir de aquí se genera una serie de acusaciones contra Vox que son realmente duras, desde fascistas, pues son fachas, claramente con apelativos un tanto desproporcionados. Ustedes defienden que han sido víctimas de una permanente desinformación de vuestro mensaje. Entonces, a mí me gustaría que aclararan un poco estas situaciones que se han conocido y a lo largo de toda esta legislatura, fundamentalmente por parte de prácticamente todos los partidos de la Asamblea. ¿Han venido ustedes a romper la convivencia en Ceuta? Bueno, ese es el discurso que ha querido trasladar a la ciudadanía el gobierno del Partido Popular. Está claro que cuando un grupo político es claro, en el caso de Vox, pone los problemas sobre la mesa, señala a los responsables de esa situación, pues no gusta. He dicho, no gusta al poder político dominante y de alguna forma tiene que buscar el medio de desacreditar a quien pone esas cuestiones sobre la mesa, a quien saca las vergüenzas, pues como digo, desacreditarlo, demonizarlo o hacerlo mal visto para el conjunto de los ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? Pues utilizando los medios para tergiversar nuestro discurso, señalándonos con descalificativos o con términos que están, como digo, trivializados, como puede ser el término fascista o el término racista, buscando que ese concepto se asiente o se arraigue en una parte del estado de opinión de la ciudadanía y señalando permanentemente a Vox. Como digo, cuando tú planteas una serie de cuestiones que no gustan y sobre todo pones sobre la mesa una serie de problemas que tiene la ciudad señalando a los responsables, pues está claro que quienes han beneficiado o se benefician del actual estado de cosas y quienes son los promotores de que la situación crítica que tiene la ciudad, bueno, son los promotores de la situación crítica que tiene la ciudad, bueno, pues
van a buscar por todos los medios, como digo, esa demonización, ese descrédito, ese insulto, ese señalarnos ante los ciudadanos, tergiversar una parte importante de nuestro discurso, ¿no? Para que los ciudadanos se sientan confusos y se puedan de alguna forma posicionar frontalmente hacia lo que representa Vox y, como digo, pues al final aislarnos o generarnos o posicionarnos como un elemento de crispación o un elemento que viene a romper la convivencia. Yo creo que la convivencia necesita de una asunción por parte de todos los sectores y de todas las personas que forman parte de una sociedad. No puede existir convivencia cuando hay una parte de la ciudadanía que cumple con la ley, que quiere vivir conforme a unas normas y a unos principios y a unos valores, como digo, contra otra que no tiene intención de cumplir la ley o que realmente quiere vivir de una manera distinta a como se debe vivir conforme a una norma o a unos estilos de vida. Lo que no se puede es hablar de convivencia cuando hay una parte que quiere imponer una forma de vida que es totalmente ajena al conjunto de una sociedad que quiere vivir conforme a la ley. Nosotros hemos denunciado y hemos puesto sobre la mesa que esa convivencia no existe como tal, hemos señalado cuál es el problema y hemos marcado el camino que entendíamos que se debía seguir para que existiese esa convivencia real. Está claro que hay una parte de la población que no tiene intención de asumir esas formas de vida, de asumir el cumplimiento estricto de la ley, que quiere imponer su forma o su visión particular de cómo se tiene que vivir en Ceuta y que por lo tanto señala a Vox que si no acepta esos posicionamientos, pues rompemos la convivencia. Nosotros no creemos que rompamos en ningún momento, en ningún posicionamiento de nuestra política la convivencia. Yo creo que nosotros creemos en la convivencia, pero creemos la convivencia como algo en su conjunto, no como la imposición de una parte, la asunción por otra, y si realmente asumes esa imposición, pues entonces todo se mantiene en paz y en concordia. No creo que eso sea convivencia. En Ceuta, desde hace ya muchísimos años, se vive con la figura de que conviven cuatro culturas, ¿no? Claro, quizás sea base de vuestra percepción política distinta a la que oficialmente se mantiene. Vox considera que Ceuta tiene una única identidad y aunque en esa única identidad sí que pudieran caber distintos pensamientos, culturas, etcétera, de manera distinta a lo que se percibe ahora, parece ser. Quizás esa confrontación de ideas es lo que está machacando probablemente la situación actual, entre la identidad una y las cuatro identidades en Ceuta. Sí, nosotros lo hemos defendido siempre. Ceuta es una ciudad española y la identidad histórico-política de la ciudad tiene que ser la propia de la nación a la que pertenece. Identidad propia de la nación española. Eso no debería confrontar directamente con la realidad de las identidades de las comunidades religioso-culturales que hay en la ciudad de Ceuta. Entendemos que hay una identidad del conjunto de los ciudadanos que nos une, que nos hace españoles, que nos vincula a nuestra identidad nacional, que es la española, y después cada comunidad cultural o religiosa que está presente en la ciudad de Ceuta pues tiene su propia identidad que debe manifestar en su ámbito particular, y eso no debe romper directamente con esa identidad del conjunto de los ciudadanos. Cuando te encuentras que hay una parte o hay una de esas identidades culturales y religiosas culturales que quiere imponer esa visión identitaria propia a la identidad política de la ciudad, pues, entonces es cuando se genera un problema, porque confronta directamente con esa identidad histórica política que forma parte del conjunto. Yo creo que
todos, al margen de la religiosidad que tengamos, pues debemos asumir que formamos parte de un conjunto nacional, que es la nación española, que tenemos una identidad común con todos los españoles, que nos hace y nos refuerza como españoles y que no debe generar conflicto con esa identidad cultural de nuestra religiosidad o de nuestra forma de entender la vida, ¿no? Según la inscripción religiosa. Les han dicho que ustedes están en contra de la mitad de la población, que se considera que es musulmana, y la otra mitad pues se reparten entre cristianos, hebreos e hindúes. ¿Ustedes asumen esa denuncia política que les enfrentan a esta situación? Es decir, ¿ustedes van contra la mitad de la población? Bien, eso es falso. Eso lo utiliza el Partido Popular, pues, parte de su estrategia política y con su intención de demonizar a Vox. Nosotros no vamos contra nadie, ni contra la mitad, ni contra una parte, ni contra ninguna persona. Nosotros defendemos unas ideas y defendemos un modelo de ciudad. Y en esa ciudad entendemos que caben todas aquellas personas que quieran cumplir con la ley, que quieran vivir a la española y que se identifiquen pues con esa identidad histórica y política que entendemos que debe caracterizar a la ciudad. Eso no es ir contra la mitad de la población, ni, como digo, contra ninguna persona. Evidentemente nosotros estamos en contra de todas aquellas personas que no cumplen con la ley, que quieren vivir al margen de la norma, del derecho y de la identidad y del conjunto de las leyes que forman parte del Estado español. Entonces, evidentemente, nosotros señalamos a esas personas que quieren mantenerse al margen y bueno, pues, intentamos hacer ver que pues eso no es positivo, o ese grupo de personas que atentan directamente contra esa parte de nuestras normas, de nuestras leyes y de nuestra identidad, pues no son positivas para la convivencia en la ciudad. Eso no quiere decir que vayamos contra la mitad de la población, y sobre todo porque una parte importante, sobre todo hablando de la comunidad musulmana, de esa parte de la población, pues trabaja, vive, comparte en muchos sentidos esa identidad común, y lo único que quiere es vivir en paz. Eso lo tenemos muy claro, y bueno, pues cuando tenemos que señalar el problema, lo señalamos con todas las palabras. Eso no quiere decir que vayamos contra el 50% de la población, sino que señalamos a una parte que evidentemente no quiere vivir conforme a las normas y a la identidad de la nación a la que pertenecemos, y que bueno, pues que entiendo que hay que señalarla, y en ningún caso forma parte de ese 50% de la población. Y esto viene también a cuenta por lo de la palabra que se ha puesto de moda en esta última legislatura, la promarroquinización. Aquí habrían que aclarar determinadas cuestiones, porque determinadas formaciones políticas asumen que su crítica a lo musulmán está vinculado a lo promarroquí. ¿Cómo puede usted aclarar esta situación? Bueno, yo creo que nosotros hemos sido muy claros en este sentido. Nosotros hemos identificado, si hubiéramos querido hablar de musulmanes, habríamos dicho musulmanes y punto. No habríamos utilizado ningún término añadido o diferente. Nosotros hemos querido hablar de promarroquíes, porque se puede ser promarroquí sin necesidad de ser musulmán. Sí es cierto que hay una parte importante de los miembros de esa ciudadanía que está adscrita a la comunidad musulmana, pues que se siente más marroquí que española, incluso hace difusión y profesión de esa identidad por encima de la identidad española, pero no quiere decir que sea toda la comunidad musulmana. Hay muchos musulmanes que se sienten españoles, que se identifican con la identidad española y que están totalmente alejados o quieren estar alejados de esa identidad marroquí. Hay muchísimos musulmanes que entienden esa forma de identidad, ¿no? Esa forma de identidad española por encima de sus orígenes
que pudieran ser de Marruecos. Cuando nosotros nos referimos a promarroquíes, son todos aquellos que defienden un proceso de marroquinización de la ciudad, de darle a la ciudad una apariencia de ciudad marroquí por encima de una ciudad española. Cuando nosotros señalamos a los promarroquíes, señalamos a gente que intenta, en beneficio de los intereses particulares que están conectados con los marroquíes, ponen en cuestión precisamente la soberanía española de Ceuta. Hay gente que puede ser cristiana o no tener ningún tipo de religiosidad, pero que en cierto modo beneficia a los intereses marroquíes por encima de los intereses españoles de Ceuta. Esos son promarroquíes, y en Ceuta tenemos gente vinculada a esa idea, bien sea en el Partido Socialista, bien sea en el Partido Popular o bien sea en el entorno económico empresarial de la ciudad de Ceuta. Encontramos gente que no tiene por qué ser musulmana, pero que sí defiende pues esos intereses que Marruecos tiene, sobre todo en el ámbito territorial, y que tanto pueden llegar a perjudicar en Ceuta. Con lo cual, cuando nosotros nos referimos a promarroquíes, son aquellos que defienden el proceso marroquinizador de la ciudad de Ceuta. Tenemos partidos políticos en la ciudad de Ceuta que defienden esa forma de vida propia del Reino de Marruecos y que no tiene nada que ver con nuestro entorno peninsular, y hay otros promarroquíes que defienden los intereses marroquíes en la ciudad de Ceuta por encima de los intereses españoles, y que ponen en jaque y en riesgo la propia soberanía española. ¿Y cómo se revierte esta situación que usted plantea? ¿Qué propone Vox para revertir esta idea que usted mantiene? Evidentemente, nosotros entendemos que se revierte el proceso marroquinizador, pues acabando precisamente con esa influencia que Marruecos tiene sobre la economía y sobre la política de la ciudad Ceuta. O sea, es fundamental acabar con esa influencia o con esa dependencia económica que durante muchos años ha tenido la ciudad con respecto a Marruecos, esa dependencia económica que ha tenido de Marruecos, empujada precisamente por la dejación de funciones que ha tenido el Estado sobre Ceuta. Nosotros entendemos que la influencia de Marruecos, la dependencia de Marruecos debe desaparecer, y que Ceuta debe aparecer directamente conectada con su entorno más inmediato, con el entorno nuestro entorno peninsular más inmediato, con el sur peninsular, y sobre todo que el Estado debe tener mayor presencia y debe implicarse mucho más en el futuro y el desarrollo económico. Con esas cuestiones entiendo que se puede iniciar un proceso de reversión de todo este proceso de marroquinización que hemos vivido en los últimos 20 años, pero también hay que acabar con muchos estilos de vida propios del Reino de Marruecos que se han ido asentando en las últimas décadas en Ceuta, y que ha ido marroquinizando y dándole una apariencia de ciudad marroquí o de barrios marroquíes a muchas zonas de nuestra ciudad: degradación social, degradación urbana, proliferación de obras ilegales, asentamiento de personas o inmigrantes ilegales que se han ido afincando en estas zonas que se han ido degradando progresivamente. Todo eso se puede atajar. Hay que llevar un control de la ordenación urbana, hay que acabar con las obras ilegales, algo que no se ha hecho en estos últimos 20 años, que se ha permitido que proliferen todo este tipo de obras ilegales por toda la ciudad, sin que el gobierno de la ciudad autónoma cumpliese con su obligación, que era del control de este crecimiento ilegal, ¿no?, urbanístico ilegal. Yo creo que el gobierno de la ciudad autónoma, dentro de sus limitadas competencias, tiene capacidad para poner coto a esa situación, sobre todo reforzando también la seguridad desde la perspectiva de la ciudad autónoma, que tiene capacidades en competencia, que tiene competencia en el ámbito de su policía, y que puede también trasladarse a barrios que durante muchos años han sido olvidados en este sentido, para trasladar también sensación de seguridad, trasladar seguridad y apoyar a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también tienen que estar con mayor presencia en todas y cada una de las zonas de la ciudad, en todas y cada uno de nuestros barrios. Yo creo que la ciudad tiene capacidad para actuar conforme a las competencias que tiene en muchas cuestiones, como digo, en temas urbanísticos, en temas de seguridad local, en temas de sanidad pública, en muchos aspectos en colaboración con el gobierno. Como digo, es fundamental y es necesaria la implicación del Estado, una mayor implicación del Estado en la ciudad de Ceuta, y que también la ciudad tiene la obligación de instar al gobierno permanentemente a que cumpla con sus funciones y con sus obligaciones en la ciudad de Ceuta. La conjunción de todas estas cuestiones y
la labor decidida y constante por la ciudad y por el gobierno de la ciudad, precisamente para coordinar y que se lleven a cabo cada una de esas obligaciones que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno del Estado tienen para con la ciudad de Ceuta, yo creo que en un tiempo prudencial pueden conseguir revertir este proceso de marroquinización que vive y degradación en su conjunto que vive la ciudad de Ceuta. Pues estamos a horas, Juan Sergio Redondo, de que los ceutíes emitan su decisión en las urnas. ¿Qué espera del próximo domingo? Bueno, espero que el apoyo de los ciudadanos. Espero que hayamos conseguido transmitir a los ciudadanos la necesidad de un cambio urgente de las formas de hacer política en la ciudad, que hayamos sido capaces en estos años de transmitir a los ciudadanos que es necesario ese giro de 180 grados en la política en Ceuta, y que hayamos sido capaces de transmitir a los ciudadanos durante estos años, durante esta legislatura, la urgencia de llevar a cabo ese cambio, la situación crítica por la que discurre la ciudad, y sobre todo el hecho de que sean conscientes de que solo vamos a tener una oportunidad más para poder revertir todo este proceso que acabo de describir. Entiendo que nos jugamos muchísimo el próximo domingo, el futuro de Ceuta pende de un hilo, y que en este caso se puede decir que Ceuta será lo que ella quiera ser, y el 28 de mayo vamos a tener ocasión de conocer si realmente Ceuta quiere seguir siendo una ciudad vinculada a su identidad o a su historia española, o si por contra quiere seguir en esa línea marroquinizadora, cada vez más dependiente del Reino de Marruecos, o cada vez más degradada en todos los aspectos, que es la que han venido ofreciendo tanto los gobiernos del Partido Popular, 20 años de gobierno de Juan Viva, o en esta última legislatura con sus socios del Partido Socialista. Ahí es donde está, como digo yo, la balanza o la decisión, ¿no?, para lanzar de un lado a otro esta balanza que van a tener los ceutíes. Vox ha planteado su proyecto, Vox ha planteado su propuesta política, hemos defendido ese giro de 180 grados y ese cambio que permita la reversión de todos estos problemas y toda esta degradación que vive la ciudad, y en la otra pues los ceutíes tienen más de lo mismo, lo que ha venido siendo la política en la ciudad en estos últimos 25 años, y que nos ha llevado al punto en el que hoy estamos. El 28 de mayo pues podremos ver que Ceuta es la que los ceutíes quieren. Juan Sergio Redondo, candidato de Vox para las elecciones a la presidencia de Ceuta el próximo 28 de mayo, dentro de unos días, el próximo domingo. Muchas gracias por estar con Ceuta ahora, y que haya suerte a partir del 28 de mayo para Ceuta. Pues eso esperamos. Muchas gracias por vuestra invitación, y nada, animo a los ceutíes a que el domingo salgan a votar y a mostrar su veredicto.